Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Soplo de Historia podcast. Y dado el gran éxito que tuvimos en el video anterior, que realmente tuvimos un récord de visitas y queremos agradecer a todos quienes en los comentarios en YouTube pues nos han dado su respaldo. Les gustó mucho la entrevista que tuvimos con el arqueólogo Fernando Mejía sobre detalles que se han dado a nivel de los últimos hallazgos más recientes en la parte sur de la Amazonía ecuatoriana, que realmente son trabajos que se han dado ya desde hace varias décadas, pero que últimamente con los avances tecnológicos, con colaboración de otros investigadores, principalmente nacionales y también extranjeros, se han podido encontrar hallazgos sumamente relevantes. Y haciéndonos eco de lo que han dicho muchos de de nuestras audiencias, debemos decir que hay que darle la relevancia a estas temáticas porque definitivamente esto puede impulsar muchísimo a nivel cultural, a nivel arqueológico al país. Nosotros tenemos países en la región que presentan pues un desarrollo bastante importante en este sentido. Por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de México, que incluso ha desarrollado pues una industria turística al respecto, ¿no? Lo cual es sumamente importante. Y bueno, en este video vamos a dar una continuación en base a un artículo muy interesante, un artículo científico que nos lo compartió también el propio Fernando Mejía y que le mandamos también precisamente un saludo. Antes de empezar, queremos invitarles a que por favor se suscriban a nuestro canal. Hemos visto que en estos últimos días se han sumado muchísimas personas, nuestra comunidad está creciendo poco a poco y eso nuevamente a nosotros nos llena de motivación para continuar con este trabajo. Así que si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, denle un me gusta al video y también pueden comentar, ¿no? Cualquier tema con el debido respeto del caso, sugerencias, saludos, cualquier situación, pues bueno, nosotros leemos todos los comentarios y si es que hay alguna temática que podamos tratar, lo haremos, ya sea con nuestra investigación o también trayendo invitados que siempre los tenemos. Y les invito también a ver los otros videos donde tratamos algunos otros temas muy interesantes de historia a nivel mundial. Y bueno, sin alargarnos más, vamos directamente al punto. Y es que, claro, hay un artículo muy interesante de Alejandra Sánchez Polo y también de Rita Álvarez, ¿no? Estas investigadoras que han laborado sobre este tema de la Amazonía ecuatoriana y sobre todo lo que se presenta en el río Upano, en el sur del país, en el sur de la Amazonía. Y es que, claro, hay un artículo muy interesante que se ha publicado en la revista ecuatoriana de arqueología y nosotros en este programa vamos a hacernos eco sobre todo de los yacimientos que les podríamos dar una figura incluso de ciudades bastante antiguas, algo que no se tenía muy claro anteriormente y que ahora definitivamente ha explotado, bueno, se ha hecho viral en muchos lugares. Así que, bueno, realmente vamos a reconocer estos detalles. Hay que decir que prácticamente todo surge de un hallazgo relacionado a varios montículos que se han hallado o que se han encontrado en la alta Amazonía ecuatoriana, que serían montículos artificiales prehispánicos del 400 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Así que estamos hablando de una datación bastante importante. Y aquí hay una información general de esta publicación que se va dando. Hay muchos detalles técnicos, no nos vamos a ir sobre ello. De hecho, ya conversamos con Fernando, que es el especialista, y nos hablaba de la tecnología LIDAR, el uso de drones que pueden mapear también grandes extensiones de terreno, donde ya el esfuerzo humano de ir al sitio, al lugar para constatar que existan allí, pues, alguna clase de evidencia ya es más puntual, ¿no? Y con ese trabajo de la tecnología, pues se puede facilitar mucho y encontrar, pues, grandes vestigios. Este trabajo, hay que decir que
se ha venido realizando pues desde hace ya muchísimos años y claro, destaca sobre todo el paisaje del río Upano. Para darles algunas características de este lugar, se ubica en la ceja de la selva amazónica, en una singular zona entre la cordillera andina, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, al oeste y su piedemonte, la cordillera del Cutucú, que es mucho más baja. Su altitud máxima o su pico sería los 2.500 metros. El río Upano nace cerca del volcán Sangay, recorre la falla sísmica activa del sistema subandino, cavando de norte a sur en la vasta altiplanicie, ¿no? Un lecho de hasta 2 kilómetros de ancho, formando barrancos de entre 70 y 100 metros de alto. Menos de 20 kilómetros al norte se ubica el río Chihuahua, también incluido parcialmente en el estudio que les estamos dando a conocer, ¿no? Que estamos ahí con esta pequeña síntesis de lo que ha generado pues la cola de estos trabajos. Así que esto es bastante importante para poder resaltar. El clima, bueno, el clima de la zona es bastante llamativo, ya que pese a encontrarse en una altitud entre 1.000 y 1.500 metros, predomina un clima que podríamos decir húmedo, que es bastante saludable, ¿no? No es un clima tan pesado. Las corrientes oceánicas han facilitado aquello y también por encontrarse al abrigo de los sistemas montañosos, lo cual le da cierta frescura. Y bueno, ¿cuáles han sido las investigaciones arqueológicas que se han dado en el lugar? Haciendo un breve recuento cronológico, podríamos empezar en el año 1978. Aquí Porras hizo un hallazgo de aproximadamente unas 200 estructuras sobre un terreno relativamente plano que, pese a estar en una zona algo pantanosa, permanece seco aún en las épocas de lluvia. Este poblado se asienta entre el caudaloso Upano y un afluente menor denominado Huapula. Documentó el señor Porras 26 conjuntos que estaban formados por hasta 23 plataformas organizadas de manera simétrica. Existían plazas centrales, imagínense ustedes, caminos lineales, excavados que unían estos conjuntos y también zanjas de drenaje que estaban en un claro patrón. Habían también múltiples plataformas como van a ver o como están viendo en las imágenes, realmente pues hay una lógica urbana bastante interesante y que se evidencia sobre todo en lo que podríamos llamar poblados o si es que quieren aplicar el término ciudades antiguas, ¿no? Hay una estructura lógica, hay una zona de intercambio social como es la plaza, posibles viviendas, centros ceremoniales, etcétera, etcétera, el tema de regadío. Es una situación sumamente interesante, ¿no? Porque esto no se lo tenía tan contemplado. A finales de los 90, en el marco de un proyecto franco-ecuatoriano liderado por Steven Rostein y Ernesto Salazar, se produjeron avances significativos en cuanto a la caracterización de los montículos precolombinos del Upano. Aquí, pues bueno, se localizaron más hallazgos, más sitios, incluso se encontraron algunos hoyos de poste dispersos que dan cuenta pues del uso de alguna clase de periférico en el espacio, pero de todas maneras no era tan clara su situación. Lo cierto es que se iban encontrando cada vez más montículos, ¿no? Y en una zona relativamente extensa. Y claro, hay que irse más adelante en el tiempo, ya por el 2005, en una tesis doctoral de Arthur Rostocker, se investigó pues en la zona de Sucúa con respecto a esta cultura que podría denominarse Upano, y allí se hicieron excavaciones de varios sectores, ¿no? Sobre los montículos antrópicos que tenían pues cierta sospecha, ¿no? De que serían estas estructuras artificiales. Allí se encontró pues cerámica del estilo Upano, algunas completas, otras en pedazos,
se realizó un trabajo de interpretación de las estructuras, un análisis de radiocarbono que le dio como resultado pues una ocupación o digamos así, una implementación entre el 70 y el 650 después de Cristo. Después, en el año 2009, se siguieron realizando estos trabajos, es decir, no es que ha estado tan abandonado, prácticamente desde que empezó en los 70, quizás ahí en los 80 hubo un lapso en el que quedó pues casi sin registrar. En los 90 se retomaron los trabajos y en los 2000 se empezó a mover mucho más dinámica la cosa, ¿no? Ahora, lo interesante es que ya con los trabajos que se encuentran en la década de los 2000 y se realizaron algunos sondeos para tratar de datarlos y ahí se encontró una antigüedad realmente impresionante, ¿no? Que esta es la que empieza ya a encender las alarmas, digamos así, de forma positiva. Pues encontramos dataciones ya del 2280, 2140 antes de Cristo, 1280, es decir, ya tiempos donde estamos hablando ya prácticamente de las primeras civilizaciones de la humanidad, ¿no? De las más antiguas, que esto es muy interesante. Y así es que hablamos del 2280 antes de Cristo, podemos hacer ya una comparación con el surgimiento, por ejemplo, de la civilización protoegipcia, ¿no? Donde se van encontrando, pues, tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, se van encontrando, pues, los primeros reyes, los predinásticos, bueno, ya podemos hablar también de las primeras dinastías, es decir, tiempos que más o menos van en esa línea. Así que eso también es sumamente interesante después de estos análisis químicos que se dieron. Ya más adelante, prácticamente para el 2012, se empiezan a realizar algunos trabajos de LIDAR en zonas donde pues la vegetación es sumamente densa. No vamos a ampliar mucho el detalle de la tecnología LIDAR, ¿no? Que eso, como decimos, ya lo comentó Fernando Mejía cómo se hacía. Y pues ahí estalla todo. Se encuentran pues estructuras fantásticas que son las que están viendo en imagen y que definitivamente determinan que hay una construcción, unas edificaciones monumentales, es decir, ya de mayor envergadura, de mayor proporción, que demuestran que existió pues una cultura o prácticamente una civilización desarrollada para su época, ¿no? Y eso es lo bastante importante. De hecho, y ya para ir entrando a las distintas locaciones, se van hallando puntos interesantes, es decir, a nivel de plataformas se encuentran 5415, colinas truncadas 1511, montículos 260, plazoletas 157, terrazas 138, normalmente las terrazas que se utilizaban a nivel agrario. Se encontraron caminos, fosos, drenajes, también en gran cantidad, aproximadamente 300 caminos, es decir, hay una gran cantidad de estructuras artificiales y de anomalías, digamos así, con relación al terreno, ¿no? Y distintos tipos de estructuras, por supuesto, que son las que les estamos mostrando en este momento. Y claro, ya a nivel, y ya a nivel, podríamos decir, de macro asentamientos, hay unos registros muy interesantes que precisamente los hemos leído y los hemos encontrado al final de este gran trabajo de paisajística monumental prehispánica que se realizó, ¿no? Y que va demostrando, podría decirse, poblaciones o comunidades que están relativamente cerca entre sí, es decir, hay un sentido de comunicación que se da y que son poblados, ¿no? Que seguramente tendrían alguna clase de identidad común por su propia cercanía. Y son grandes asentamientos que ya les vamos a mencionar y que presentan más de 100 estructuras. Y de estos asentamientos se ve que están interrelacionados a través de caminos, ¿no? La topografía y la propia cuenca hidrográfica que forman una unidad que es definitivamente coherente. Hay 10 macroasentamientos con más de 100 estructuras, algunos de los cuales pudieron estar relacionados. Y ahí tenemos pues varios que son de gran interés.
el más grande, por ejemplo, se llama eh, Kungins, que tiene una extensión de casi 6 kilómetros cuadrados, con 1099 estructuras, ¿no? Esto podría tranquilamente considerarse una ciudad antigua, ¿no? Y con 176 complejos. Hay otras que quizás son menores, pero no por ello menos importantes. Está Huapula, con una extensión de casi 3 kilómetros, con 474 estructuras, es decir, casi la mitad, un poquito menos de la mitad. Tenemos a Junguna, Jurumbuno Alto, Bajo, Copueno, Huampín, Ampush Bajo y Ampush Alto y también Mashun, que vendría a ser un poco la más reducida. Y vamos a darles, claro, en razón al tiempo, no extender mucho la situación, algunas características de lo que podríamos decir estas ciudades antiguas, ¿no? Y con perdón de los más entendidos, si es que no están de acuerdo con esta consideración, pero con la imagen que les muestro, que les mostramos por aquí en la pantalla, van a ver que tiene toda la pinta de ser una ciudad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Uno se sorprende y realmente le da mucho gusto ver esta clase de hallazgos. Cunguins está ubicada al norte de los ríos Cunguins y Chihuahua. El asentamiento prehispánico tiene un área total de 10.3 kilómetros cuadrados y dentro de él se identificaron 1099 estructuras, de las que 1071 eran plataformas, 10 montículos, 14 plazoletas en 179 complejos. Se distinguió además una red de caminos de 22, casi 23 kilómetros, terraplenes, zanjas, con una concentración de estructuras de 189 por kilómetro cuadrado. Distintos conjuntos de montículos que se adaptan a la accidentada topografía del terreno que conforma su interior, sin que se distinga una disposición radial o central de estos, ¿no? Upala, que también tiene pues estos 446 plataformas, 13 colinas truncadas, 7 montículos y también plazoletas que se agrupan en un total de 76 complejos, ¿no? Aquí podemos ver, hay una estructura y hay una planificación urbana evidente, ¿no? Con esa forma de que podemos apreciar de las vías, de las carreteras, definitivamente es muy interesante. Lo propio pasa también con Huamping, que ya la nombrábamos, es un poquito más pequeña y esto genera nuevamente pues esta discusión sobre esta alta densidad poblacional precolombina en la Amazonía, ¿no? Gracias a estos trabajos tecnológicos que se han presentado. Y bueno, ya para ir cerrando y tomando un poco las conclusiones de las autoras de este interesantísimo artículo académico, que se lo pueden descargar también si es que les gusta leer, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Es muy llamativo y para que sepamos cuál es la implicación y la importancia de este hallazgo, es que se sitúa a Lupano a la altura de otras grandes culturas a nivel mundial y otros sitios arqueológicos que han estado cubiertos por espesa vegetación, cuyo potencial ha sido redescubierto gracias a esta tecnología del LIDAR. Y se pueden comparar, por ejemplo, a Angkor Wat de Camboya. Ya haremos algún programa también sobre este gigantesco complejo arqueológico que es conocido mundialmente. Si es que se lo compara con este, pues estamos hablando de palabras mayores, de otras ciudades mesoamericanas y también yucatecas pertenecientes a la cultura de los mayas, trincheras de la Segunda Guerra Mundial, paisajes de época antigua en el Mediterráneo. Así que todo esto es gracias al empleo de esta tecnología. Y claro, todavía queda mucho por investigar, más por encontrar, confirmar o desestimar hipótesis. Es decir, este trabajo está en curso y está muy vivo. Y nosotros queremos agradecer pues al trabajo de la institución ecuatoriana de patrimonio, a los arqueólogos que han estado trabajando en este equipo, como el propio Fernando Mejía, y hallazgos pues precisamente anteriores. Nosotros cerramos. Espero que les haya agradado este video y ya estaremos tratando también algunas otras temáticas. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto y éxitos en todo lo que se proponga.